El agua es un recurso fundamental para todo ser humano. Es por ello que los acuíferos forman una parte importante para poder abastecernos de este recurso. Para ello, son necesarias maneras de poder tener acceso a el agua que en ellos se encuentra, y una de ellas es a través de pozos. Dentro de los diseños de pozos debemos de considerar los procedimientos para poder determinar las dimensiones adecuadas de la estructura física. También debemos de considerar una buena elección correcta de los materiales que se necesitan para la construcción del pozo. Hay objetivos que debemos de contemplar dentro del diseño. Uno sería el adecuado y rendimiento del pozo, también que tenga una larga vida. Otro de los objetivos es que el agua sea de calidad, un costo razonable, una profundidad del pozo y el diámetro del material del ADM, así como el diámetro y material y apertura del cedazo. Otro de los objetivos es el tipo de filtro y su protección sanitaria. Para pasar con el ADM, es un tubo generalmente metálico o de PVC. En este caso el ADM sirve para evitar el colapso de las paredes del pozo. Para esto se debe considerar un diámetro del ADM y este es de suma importancia, ya que de ahí implica mucho lo que es el costo. Para seleccionar el tipo de diámetro debemos de cumplir con dos necesidades. Una de ellas es que debe tener un espacio libre que garantice una eficiencia hidráulica del aprovechamiento en operación. Se determina de acuerdo al tamaño de la bomba que se va a utilizar en función al gasto y la potencia requerida. Otra de las cosas de que se debe considerar es que el diámetro del ADM debe ser 2 pulgadas mayor al diámetro nominal de la bomba. Y bueno, como podemos observar en la tabla, es una manera de seleccionar el diámetro del ADM de acuerdo al gasto que se desea obtener. Y bueno, en cuanto al espesor del ADM, como se puede observar en la imagen, existe el diámetro exterior, que es una medida estándar. El que varía sería el diámetro interior. El espesor del ADM se selecciona teniendo en cuenta el tipo de suelo, ya que existen suelos que se pueden colapsar, y bueno, entre más grande es el espesor del ADM, pues sirve para darle más estabilidad o rigidez. Y bueno, en cuanto a los tipos de materiales para los ADMs, tenemos los fluoropolímeros metálicos, termoplásticos, y se debe de considerar también que lo que es el ambiente geoquímico, el marco geológico, la profundidad del pozo, tipos de contaminantes, el diseño del pozo, la incrustación, y que sean resistentes también para lo que es la erosión del suelo. Y bueno, hablando un poquito más acerca del proceso de acoplamiento entre ADMs, tenemos que los que son de tipo fluoropolímeros y los termoplásticos se necesitan solventes para acoplarlos, y los metálicos pues se le puede aplicar soldadura eléctrica o coples, que serían de tipo enroscado. Y bueno, dentro de lo que es la sección de admisión, que es la parte del acuífero donde el agua penetra en los interiores del pozo, se tienen en cuenta algunos factores. Dentro de los que son más importantes, pues son los tipos de rejillas, son los que podemos observar en pantalla. También otro de los factores es el qué tan abierta está la rejilla, y bueno, entre más abierta esté la rejilla, pues más agua va a entrar hacia el pozo. La longitud de succión pues debe ser entre las zonas donde se tiene mayor transmisibilidad. También hablaremos sobre los filtros. Los filtros para pozos acuíferos son un elemento tabular que permite el paso del agua al interior de la perforación libre de arena o de cualquier suciedad, asegurando la pérdida mínima en cantidad de agua. Debemos de considerar el diseño de los filtros. Los aspectos y diseños fundamentales que se deben considerar son los siguientes: espesor del filtro, tipo de material del filtro, longitud total de la sección ranurada y el tamaño de la apertura de la ranura.
Para seleccionar el tamaño del grano del filtro para un pozo acuífero depende de la elección del tamaño del filtro de grava, así como la apertura del sedazo se da en función de la granulometría del acuífero en su parte más fina. La elección se toma en dos tipos de muestras. La primera son muestras del acuífero que se obtienen del mismo y la segunda que es muestras granulométricas obteniéndose las diferentes muestras obtenidas. Partiendo de la teoría de degradación para espesor de filtros, se basa en la retención de las partículas del acuífero. Basta con que su grosor sea solo 3 granos de cuarzo y un porcentaje menor del 5% en material no silicio. Su espesor específico debe ser mayor a 2.5. Los granos no redondeados no deben exceder al 2% en peso y no más del 5% debe ser soluble clorhídrico. El material debe estar lavado y desinfectado. También hablaremos sobre el tema de estabilizadores. Cuando la perforación de un pozo se realiza por el método rotatorio, se obtienen como resultado un agujero cuyo diámetro es mayor que el diámetro del adame. Se utilizan materiales cuya mezcla es menos uniforme que los utilizados como filtros, por lo que se deben emplear arenas gruesas y mezclas entre arenas y gravas, así como se muestra en la imagen. Una parte muy importante en la búsqueda de pozos acuíferos es la protección sanitaria. Los aprovechamientos hidráulicos diseñados para abastecer de agua potable a comunidades se debe a aditamentos conocidos como protecciones sanitarias, empleados con el fin primordial de asegurar la obtención de agua en buena calidad, libre de contaminantes y segura para su consumo. De acuerdo con la estructura y diseño de pozos, hay dos áreas más propensas a la contaminación, las cuales son la terminal superior y espacio anular entre las paredes del acuífero y el tubo adame. Una de las cosas importantes es la terminación de los pozos. Esta se debe iniciar lo más pronto posible, ya que las formaciones acuíferas pueden causar daños y estos pueden ser costosos o difíciles de reparar. Otra fase de la terminación es que el adame debe de estar entubado. Antes de esto se debe hacer pasar agua por el pozo para que quede totalmente limpio. El adame debe cuidarse la verticalidad, que sea vertical así completamente. Y bueno, el último adame que sale a la superficie debe estar por encima de la superficie 61 centímetros. Otra fase de terminación pues es el engravado, que su propósito es darle estabilidad al pozo y pues a las paredes. También sirve como una capa permeable para que pase el agua al interior del pozo y evite que, por ejemplo, si es arcilla en las paredes, pues penetre al pozo y pueda obstruir el paso del agua. También como fase de terminación tenemos la cementación, que como objetivo es dar rigidez a la cámara de bombeo y protección sanitaria al pozo, así evitando que el agua superficial contaminada penetre al pozo. También para la terminación, desarrollo y desinfección de pozos hablaremos sobre los métodos de perforación en mayor a menor medida. Modifican las características hidráulicas naturales de las formaciones en la vecindad inmediata del pozo. También se da por la compactación que es causada por la vibración y el impacto de la herramienta en el interior del agujero. El desarrollo y la limpieza están destinados a reparar los orificios dañados de agua subterránea en la perforación en un lado, desde el interior del agujero, a través de las paredes, y se trata de mando y por otro lado de remoción de materiales típicos de formación fina. Como resultado de la porosidad, la permeabilidad alrededor del pozo se mejora e incluso aumenta. Como resultado, también se requiere eficiencia hidráulica y de agua sin sólido de suspensión. El desarrollo de un pozo de agua es una actividad que se lleva a cabo inmediatamente después de concluida su limpieza. Consiste en retirar el sedimento, la arena fina y otros materiales de una zona inmediata alrededor del sedazo, con lo que se mejora el flujo del agua haciéndola dentro del pozo. Hay una variedad de métodos de desarrollo. Los más comunes son el del pistoneo, el sifonero, el chifonier y el método de bombeo. En el método de pistoneo se utiliza un émbolo o pistón que consta de 2 discos de cuero, caucho o hule, prensados entre discos de madera y montados sobre un simple niple de tubería con platillos de acero que funciona como rondanas bajo el extremo de los acoplamientos, permitiendo el ajuste estrecho del pistón con el adame.
Por el método de desifoneo se lleva a cabo por tramos, del fondo del pozo o del extremo inferior del cedazo hacia arriba, hasta llegar al extremo superior del pozo o al nivel estático. La presión de operación del compresor aumenta de abajo hacia arriba y depende de la profundidad del tramo que se está desarrollando y de la profundidad al nivel del agua en el interior del pozo. Como último punto sobre el tema, tocaremos la desinfectación de pozos en acuíferos. La desinfectación es el paso final en la terminación de un pozo. El objetivo fundamental es la destrucción total de los organismos productores de enfermedades que pudieran ser introducidos durante la perforación y el desarrollo del pozo. El agua del pozo debe limpiarse lo más completamente posible de sustancias extrañas como tierra, grasas y aceites. La desinfectación se considera completa cuando el muestreo y el ensayo del agua revelan que no existe ninguna bacteria coliforme.